Tienes frío. Estás en un cuarto oscuro, rodeado de personas que no conoces, envuelto en una cacofonía de sonidos extraños, pero familiares a la vez. De la nada, una luz se enciende en la parte trasera de la habitación. Frente a ti, imágenes inverosímiles destellan en secuencia. Como si por arte de magia, todos los sonidos cesan y tú, junto al resto de los presentes, entran en un trance profundo hasta que suena un celular. Estás en el cine, viendo una película. Y esto es A Través del Lente. Yo soy su host, Fran. Yo soy Vanessa. Hola. Y tenemos para ustedes una conversación un poquito interesante que vamos a empezar a partir del día de hoy y hasta que el tiempo nos dé. Sí, yo estoy muy emocionada por estar aquí contigo, Fran, haciendo lo que realmente nos apasiona, que es conversar sobre psicología y cine. Me voy a presentar. Yo soy Vanessa Morales Puerta. Yo soy, antes que psicóloga clínica, ser humano, y me especializo en duelo, violencia, trauma, con un máster en intervenciones en crisis y trauma. Y como ser humano apasionada por el arte, por la misma psicología y específicamente, todo tipo de arte, específicamente el séptimo arte, que es el cine. Me encantó tu intro porque it set the tone, hizo como un contexto de lo que queremos hacer aquí. Y bueno, muy emocionada porque este espacio realmente es un espacio que todos creamos generalmente después de ver una obra de arte, una película, y nos deja pensando. Después de salir del cine, nos deja sintiendo algo que tal vez no identificamos qué es esa emoción, o nos relacionamos con una persona muy diferente a nosotros, pero que vive algo muy similar, una experiencia emocional muy similar. Y eso es una de las razones que nos trae aquí, es abrir conversaciones, porque aparte de psicólogos, aparte de cinéfilos, somos narradores. Fran, yo, pero no solamente nosotros. Todos los que nos están escuchando son narradores de su propia historia, porque se cuentan su historia de su vida. Y no de quiénes son solamente, ni del mundo que les rodea, sino de su vida completa. Y tú sabes que, Fran, yo estaba pensando, el cine y la terapia se parecen bastante por esto que tú vas a decir ahora. Y es porque uno entra al cine y uno entra al consultorio con una narrativa. Y uno sale generalmente con esa narrativa cambiada. Y eso es parte de también lo que queremos hacer, como cambiar esa perspectiva de por qué lente, a través de qué lente vemos el mundo. Y nos causa esa curiosidad, a través de qué lente tú ves tu historia, a través de qué lente tú ves el mundo que te rodea. Si lo veo con un lente oscuro, a través de un lente oscuro y filtrado, yo tal vez me diga, a mí siempre me pasa todo negativo, yo siempre tengo problemas, a mí todo me sucede. No, si veo el mundo a través de un lente más panorámico, yo vivo retos, pero después yo me levanto y es como yo supero cada reto que me ponen en la vida. Veo la vida a través de unos lentes blanco y negro y es como que el mundo tiene dos lados y ya. Pero si lo veo a través de un lente lleno de una gama de colores distintos, pues yo veo todas las posibilidades. Y la verdad que a mí me gustaría hacer un juego. No sé qué te parece. Y tú tienes un preview del juego. Sí, bueno. Porque, sí, antes de pasar al juego. Claro. Hola, soy Fran. También soy psicólogo clínico. Especialista en intervención en crisis y trauma. Como dijo Vanessa, ciertamente somos apasionados por el cine. También, ¿verdad? He incursionado un poquito en ese mundo. Trabajando un poquito detrás de cámara en alguna que otra producción que todavía no ha salido, pero esperamos que pronto. Pero sí, es básicamente una fusión de los dos mundos. Y bueno, como vamos a empezar el día de hoy con este juego que armamos, ¿no? Decidimos sacar, vamos a decir, 5 películas que consideramos las películas que nos formaron, las películas que nos hicieron quienes somos el día de hoy. Así que... Y me gusta mucho, Fran, antes de comenzar,
que Fran eligió películas con un orden específico. Y me interesa mucho que tú expliques por qué tú lo hiciste en ese orden en particular. En mi caso no tienen un orden en particular, sin embargo, son 5 películas que me parece que hablan mucho de mi autodescubrimiento, como de quién yo soy. Y vamos a empezar contigo, si tú quieres, ¿no? Bueno, Habla un poquito de... Ok, sí. Bueno, primero del orden, ¿no? Yo tengo 5 películas basadas en el orden en el que yo las vi. ¿Por qué? Uh-huh. Cada una de estas películas marca un hito sumamente importante, no solamente en mi vida como cinéfilo, sino en mi vida como persona, en mi vida como profesional. Estas películas no solamente me han enseñado del cine, me han enseñado de la vida, me han enseñado de psicología. Y bueno, la primera película que tengo en mi lista fue la primera película que fui a ver al cine ever. Y es Spider-Man de Sam Raimi de 2002. La primerita película de Spider-Man, así como pueden ver. Y los que no pueden ver, él tiene una camisa que tiene varios Spider-Man a través del lente de su camisa. Exacto, exacto. Spider-Man, como dije, no, fue la primera película que fui a ver. Fue la película que me enamoró, ¿no? Uh-huh. De la experiencia de ir al cine, de ir a una sala llena de gente, a ver una película, disfrutar todos. Fue un momento mágico, ¿no? Uh-huh. Un momento que el Duende Verde tira la bomba a la casa de la tía May, explota en lo que ella está rezando, que no se lo esperaba. Y todo el mundo brincó. Y yo con 4 años viendo toda esta conmoción y todo el mundo brincando, todo el mundo gritando. 4 años. 4 años. Ok. Eso hay que hacer énfasis. O sea, tú eres cinéfilo de chiquito. Sí, sí. A mí me gusta ir al cine, me gusta compartir la experiencia. Porque yo, o sea, veía películas de antes, ¿no? Pero la veía en VHS, en mi casa, qué sé yo. Sí. Cuando fui al cine dije, no hay vuelta atrás. Tengo que ver todas las películas que pueda en el cine, ¿sabes? Uh-huh. No, y tú no alquilabas por Movie Max. Sí. Ok. Sí. Porque uno iba para el cine, pero el alquilar de Movie Max es otra experiencia también. También. Y bueno, yo no me recuerdo de la primera película que yo vi en el cine, pero yo sí me recuerdo de una película que me hizo llorar. Al mismo tiempo que este bebé, del experimento que dan en el colegio, de aprender a cuidar un bebé. Bueno, el bebé estaba llorando, el bebé falso, y yo también, mientras yo veía la película, y estábamos llorando los dos. Nada más que yo estaba frustrada por el bebé. Aparte, yo no sabía lo que yo estaba sintiendo. Y la película es La Vita è Bella. Yo la volví a ver y yo creo que lo que más me chocó de esta película es Life is Beautiful. Es italiana la película y lo que trata básicamente es de un padre, un hombre, mujer, tienen un hijo y llega lo que es la Segunda Guerra Mundial, los secuestran para el tema, o sea, los llevan en lo que es el Holocausto, los llevan a un campo de concentración. Y el papá fue impactante para mí por el tema de lo que después yo le puse nombre, y es optimismo trágico. Y es como controlar o tener control de algo en una situación incontrolable. Esa situación incontrolable es estar en un campo de concentración. Y lo único que él pudo controlar en esa situación fue su actitud ante ella. Y fue precioso ver cómo él crea una narrativa que protegía a su hijo. O sea, ¿tú la viste? Sí, sí. ¿Tú lloraste? Sí, no, claro. Pues lloramos los tres. El bebé, Frank y yo. Y nada, yo siento que se relaciona mucho con mi personalidad porque yo siempre trato de ver no lo positivo tóxico, sino el optimismo en la tragedia. Claro. Y es lo que hace el humor. El humor es como, ok, yo no puedo controlar la tragedia que me está pasando, pero yo puedo controlar la narrativa o la cara que yo doy, la actitud. ¿Entiendes? La reacción que yo tengo ante una situación. Es como Charlie Chaplin relajando y más bien bajando del pedestal este personaje que era Hitler. El gran dictador. Y él relaja esto y con el humor, él humaniza a una persona que se maximizó. Y eso fue increíble para mí. Entonces el humor es algo que sí ha sido un mecanismo de defensa para mí. A la vez es como una mirada muy linda de la vida. Y tú puedes controlar que tú te rías de una situación. Tú no puedes controlar la situación, pero sí cómo tú la vives, cómo tú la ves.
Nada, te paso la segunda película. No, hablando un poquito de La Vita Bella, Roberto Benigni no tiene como esta facilidad de mostrar esta alegría en cámara, este tipo de... Y él transpone todo, o sea, este talento que tiene a un escenario tan oscuro como la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Qué provoca en ti cuando tú ves este contraste de esta realidad, esta persona sufriendo y todo eso, qué sé yo, y luego esta persona que está, o sea, haciéndole payasadas a su hijo para distraerlo de todo esto? O sea, lo estoy reviviendo ahora, ya tú haciendo esa pregunta, porque es deshumanizante lo que ellos viven. Y de repente tú ves que él lo quiere proteger al hijo de lo deshumanizante, de que él no se desconecte de lo que es su dignidad, que él no vea que, por ejemplo, él le dice, se fueron a esconder unos señores y eso lo llevaron a la cámara de gas. Y es tan como tú sabes lo que está pasando y se te revuelta el estómago y se te rompe el corazón, porque es así que yo lo puedo describir, como sensaciones fisiológicas. O sea, yo no sabía lo que estaba sintiendo, yo solamente dije, él es una persona preciosa, un ser humano excepcional, y cuando el hijo sepa lo que él hizo, y que ese hombre es inolvidable. O sea, ese personaje es inolvidable. Entonces, en las catástrofes, lo único que puedo controlar es mi actitud ante ella. Muchas veces no puedo controlar lo que me pasa. Y eso es un poder increíble. O sea, yo lo admiro muchísimo, ese personaje si fuese real. Válido. Al actor más o menos también tiene como ese aura de vida, no, de vitalidad. Sí. Entonces, esa se tenía que quedar en esa lista. La tenía que mencionar. Bueno, ya lo saben. Ahí vamos por las primeras 2 recomendaciones de películas ya, porque vayan viendo. Spoileada, pero lo valen. Y La Vita Bella. Bueno, segunda película, yo tengo 2001, Odisea Espacial. Es una película con la que yo tengo una relación sumamente interesante. Yo la fui a ver cuando yo tenía 9 años, no, 10 años. Iba para 11. Porque en la Cinemateca Dominicana hicieron una noche de películas del espacio por el 40 aniversario del aterrizaje del hombre a la luna. A la luna. En el año 2009 se cumplían 40 años del aterrizaje de Neil Armstrong. Entonces, nada, hicieron este ciclo de películas del espacio. Y yo veo 2001 Odisea del Espacio, el título me llamó la atención. Dije, bueno, vamos a verla. Yo entré esperando una película de ciencia ficción normal, qué sé yo, y de repente está Kubrick con sus tomas largas, su ritmo sumamente lento, una secuencia extendida de el macaco dándose en el pecho. Sí. Y o sea, yo tengo 10 años, 10 para 11 años, yo te digo, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo salí. Y yo digo que no la terminé, realmente yo no me di cuenta que yo me fui 5 minutos antes de que se acabara la película. Pero sí, no, me fui y luego la revisité que como 6, 7 años después, ya, ¿verdad? Adolescente, terminando el colegio, un poquito más de criterio. Sí. Y sabía lo que iba, porque la busqué expresamente para volver a verla. Y ahí fue que me cambió la vida completamente. ¿Qué cambió? O sea, ¿cómo tú la viviste esa otra Tú vez? ves la secuencia... Hay una secuencia hacia el final, ¿no? Que Bowman, el protagonista, vamos a decir, de la segunda parte por lo menos, él entra como en una especie de trance. Y él pasa por terrenos de diferentes colores y diferentes formas y de repente se ve como en un plano diferente de la existencia. Y es básicamente un trip de LSD. Y eso me abrió la mente a muchísimas posibilidades. Yo vi eso y yo dije, el mundo, el universo es más grande de lo que pensamos. Yo soy un ser ínfimo, chiquito. Y eso fue sin la Nada sustancia. tiene sentido. Exacto.
¿verdad? Nada tiene sentido, pero no nada tiene sentido tipo... Existencialismo. Como... No, Ajá. tipo Schopenhauer, por ejemplo, ¿verdad? Nada tiene sentido y todo apesta. Nada tiene sentido, entonces las posibilidades son infinitas. Sí. El mundo está abierto. Wow. Ahí no fue con 9 años. No, eso fue ya con 16, Exacto. 17 años. Ok. Y desde entonces la he visto que algunas 3, 4 veces más. Cada vez que la veo, empiezo a ver todos esos colores, me sale una lagrimita. Wow. Tú revives ese momento de... Bueno, que se asemeja a lo del LSD que tú dices. Sí, Es sí. como si tú tuviste ese cambio cerebral. Es como apertura de lo que yo veo en el mundo. Qué ápero. Es real. Qué ápero, qué ápero. Yo me recuerdo esa escena. Que él da... O sea, lo enseñan como desde arriba. Y hay muchas luces. ¿O es otra película? Ya tengo que volver a ver. O sea, hay como diferentes partes. Hay una parte que están enfocando como... Hay un primer plano del ojo de él. Hay una parte que es simplemente la cámara yendo como por encima de diferentes paisajes. Una parte que es solamente colores, que eso lo hicieron, tengo entendido, con tela negra y luces que iban como flickering. Entonces le hicieron hoyito a la tela y por ahí iban pasando las luces. Perico. Eh, Sí. You will so- never forget that feeling. Jamás. Sí. Nunca se te va a olvidar ese sentimiento. Ahora háblame de tu segunda película. Ok. Yo elegí como segunda película 12 Angry Men. Y quien sea que la haya visto, algo sintió con esa película. La recomiendo muchísimo. Sí voy a hablar un poco de la película, como hemos hecho, ¿verdad? Entonces, nada. 12 Angry Men se trata de que un niño adolescente es acusado de homicidio. Bueno, un hombre pierde la vida y alguien lo mató. Y le cae la acusación a este niño y hay 12 personas, como parte del jurado, encargados de dictar su sentencia. O sea, de vida o muerte. El niño va a la silla o no va a la silla. Y todos tienen que llegar a lo mismo, al mismo veredicto de si es culpable o si es inocente. Entonces, a mí lo que me movió de esa película, bueno, muchas cosas, pero para resumirlo, el único hombre de los 12 que dice, ¿y si no es culpable? Y esa es la sociedad. Todos esos hombres representan como una mirada que tiene alguna persona en la sociedad, sea una mirada filtrada, como dijimos, a través de un lente filtrado, sea una persona ignorante, pero igual dice, maten a ese niño. Y es la falta de empatía que me movió y la empatía de este hombre, que justamente tiene una ropa diferente. O sea, así mismo como se presenta y se destaca visualmente, distinto, también sus argumentos. Entonces él puso la duda en la mesa. Y eso causó como... Y esto se desarrolla toda la película en una habitación. Es increíble, como un play, como una... Y me llama la atención cómo él logra que todo el mundo, que vaya poco a poco las personas dudando de si es culpable o no. Incluso terminan al final. Bueno, verán la película. Y fue el que me impactó. Y yo me relaciono mucho con una persona que no se queda en la superficie con respecto a un caso que puede terminar en vida o muerte. Y es que mucha gente es muy cruel y al quedarse en la superficie olvidan de que es un ser humano que pudo haber sido víctima también. Y las cosas no son blanco y negro. Y ese personaje, justamente el jurado 8, nunca se me olvida. Como él decía, él estaba muy sorprendido de ver cómo todo el mundo lo culpó. O sea, lo tiró a lo tiró a la silla. Y véanla, señores, porque les va a dar una visión de lo que es la sociedad y el sistema judicial. Cómo el sistema judicial, la justicia no existe. Y más que nada esa empatía que tuvo ese hombre y cómo movió a muchísimo de los que estaban ahí. Y hay unos que lo ven de manera objetiva, pero igual se abrieron a la posibilidad de que, cónchale, ¿qué hay detrás? No es justificando lo que pasó, pero vamos a ver qué hay detrás, qué pasó. Claro. No, porque todo el concepto no de un jurado, que el jurado tiene que llegar a una decisión unánime. Y tiene que, o sea, tiene que quedar demostrado más allá de una duda razonable. Y esta es la única persona que dice, no, espérense, hay una duda razonable. Y se convierte como en un debate entre... Primero empieza entre él y todo el mundo. Mientras él va ganando gente a su lado. Es 1-1. Exacto. Sí.
Y es sumamente interesante cómo se va armando una rivalidad, porque hay uno de los jurados que se resiste a la idea del cambio. Sí. Siendo un tema tan tópico actualmente, ¿no? Tan relevante en estos días. ¿Qué tú piensas de esa idea de abrir o entrar con una mente abierta versus utilizar mis experiencias personales para crearme, vamos a decir, no un estereotipo, pero tal vez una idea un poquito sesgada de que los llegue a demás? justificar? ¿A eso que tú te refieres? O sea, pregunto, porque estamos hablando, ¿verdad? Tú tienes un jurado que, sin spoilear nada muy, muy grande, tuvo una experiencia personal que lo lleva a ver al enjuiciado como alguien, o sea, como que culpable, ¿no? A pesar de toda la evidencia que hay al contrario. Entonces, sí, ya entiendo tu pregunta. Lo que tú quieres decir es que yo pienso de que mi historia personal puede ir a favor o cambiar mi manera de ver las cosas. Sí, y eso incluso sucede a cada rato, en todo tipo de conversación. Yo entro en mi historia y es un error, porque yo puedo ver las cosas distintas por mi historia, pero lo mancha. Muchas veces yo estoy hablando de mi propia historia, no de la que veo. Entonces ahí es como si el psicólogo daría consejos o hablaría de su propia historia o de la teoría solamente, y no hablar de lo que el paciente llega y presenta. Porque Claro. de eso es que se trata la terapia, cómo se encamina con lo que vive la persona. Pero sí, yo creo que puede pasar dos cosas. O una, mi historia me hace verlo. Mi historia igual lo hace ver de manera sesgada. Sin embargo, me puede manchar la historia y no permitir que yo empatice. O permitir empatizar con el acusado. Por ejemplo, el jurado 8, que fue el que dijo, espérate, él no es culpable. O puede ser que no sea culpable, porque ustedes dicen que sí. Él pudo haber vivido una situación en donde él diga, las cosas no son blanco y negro. Entonces, su propia historia le ayudó a ver, tal vez, una posibilidad de que el niño no lo vamos a matar. ¿Entiendes? Cool. Entonces, yo creo que las experiencias personales te ayudan a verlo diferente, pero tú no puedes brincar a una conclusión en base a tu experiencia. Esa es mi respuesta. Tú no puedes brincar a una conclusión en base a tu experiencia personal. Entonces estaríamos diciendo que a través del lente de tu experiencia personal, tú puedes elegir o crear perfiles estereotípicos o utilizar tu propia historia como una fuente de empatía. Sí. Me encantó que tú dijeras eso, porque justamente ahorita yo diciendo, si lo ves por un lente panorámico, ahí yo utilizo mi historia, la historia de los demás, y veo todo el contexto de la situación. Y si yo lo veo de un lente filtrado, ahí entra lo que es distorsión. Yo estoy viendo el mundo distorsionado si yo digo que algo es así y ya. Que eso fue... Uno de los personajes de esta película dice, esto es así y ya. Y hay una escena muy poderosa en donde él está hablando y hablando y hablando y quejándose, diciendo, no, las cosas son así. Y uno a uno se van parando de la mesa. Uno a uno. Y lo dejan hablando solo. Eso fue increíble y poderoso, esa escena. ¿Tú te recuerdas? Sí, sí. Y se ve como el ignorante queda solo sin evidencia. Porque muchas personas brincan a una conclusión sin evidencia. Ahí estoy sesgado por mi historia. Entonces, tercera película. No, señores, ya ustedes saben, si quieren aprender a debatir, 12 Angry Men, 100%. ya lo saben. 100%. Bueno, mi tercera película, cuando hablamos de películas de horror, ¿no? Y más de películas de horror modernas, todo el mundo salta de una vez a Hereditary. Es la de la que todo el mundo habla. No es de esa que yo voy a hablar hoy. The Witch. 2015. Me Robert traumatizó. Eggers. Nos traumatizó a todos. Señores, ok, di. Yo a los 7 u 8 años yo vi El Exorcista. Después de que yo vi eso, Hagamos un zoom, por favor. después de que yo vi eso, yo dije, ok, absolutamente más nada me puede asustar. Y yo ponía mi carita de el guapo, el bravo.
cuando venía la película de miedo y yo decía que nada me asustaba. Y después yo vi The Witch. Y yo estaba viendo The Witch como a las 2 y pico de la mañana. Y yo estaba diciendo, wow, esta película... Solo, by the way. En mi cuarto, con la luz apagada. Y yo estaba diciendo, wow, esta película es muy buena. Como un drama. Pero no me ha dado miedo hasta ahora. Me ha hecho sentir un poquito como... Unsettled, como incómodo. Exacto, pero no diría que me ha asustado. Y después viene de que los últimos 5 minutos de la película. Y si yo les digo que yo me dormí ese día, les estaría hablando mentira. Yo vi el sol amanecer. O sea, subir. Ahora yo veo que tú eres un ser humano and everything is okay. Tú sabes. Porque te iba a preguntar, ¿tú estás bien? Porque si tú no te asustaste con ese final, bueno, véanla para que ustedes... Hay un cierto animal que de repente dice cosas. Habla sobre el sabor de la mantequilla. Y vestidos bonitos. Y yo dije, esta es la cosa más aterradora que yo he visto en mi vida. Yo no puedo dormir porque si yo me duermo, igual que sucede en la película, al hermano bebé de la protagonista, ¡ay, sí! me va a llevar una bruja. Dios mío. The Witch es una exploración sumamente interesante de una familia disfuncional. Ok, no lo voy a decir, pero... visto a través de una familia del siglo XVII de Nueva Inglaterra. Una familia inmigrante, de Inglaterra, puritana, que entonces se asienta en Nueva Inglaterra, o lo que eventualmente se convertiría en Estados Unidos. Y son una familia sumamente disfuncional porque hay tema de fanatismo religioso, que era muy común en la época, toda esa parte. Y la persona principal se llama Thomasin. Ella sufre mucho a manos de su madre, sufre mucho a manos de su padre e incluso de sus hermanitos chiquitos. Y el único hermano que en teoría es su apoyo, que es el hermano del medio, hay un momento incluso que por la represión y lo aislados que ellos vivían, también hasta la empieza a ver como un objeto sexual. Eso entonces, yo me recuerdo. Es como que todas las aristas de esta familia, de estas relaciones familiares, hay una disfunción tremenda. Sí. Y, algo inapropiado o algo de maltrato, ¿no? De algún tipo. Sí, hay maltrato, hay negligencia, hay descalificación. O sea, es terrible. O sea, ¿tú viste lo que pasó al final? Yo paré de verlo, te voy a ser honesta. O sea, fue muy bloody, muy sangriento. Ajá. Entonces yo con el gore no me agrada mucho. Yo dije, yo no voy a seguir viendo esta película. Bueno, al final, spoiler alert, como dicen en la calle, ella se rindió a la maldad. Pero, o sea, entonces, ok. Primera vez que tú te asustaste de verdad con una película y por eso te impactó, ¿no? Sí. Ok. Y eso fue una de las primeros sistemas familiares que tú observaste disfuncionales sin saberlo. Correcto. Previo a ser psicólogo. Correcto. Y ver sistemas familiares. Ok, interesante. Y eso es lo que tú dirías que te impactó. La emoción que te dejó. Cuando yo llegué a la conclusión de a lo que te lleva la disfunción familiar, cuando yo dije, wow, todo esto es como producto de su ambiente, de el hogar en el que ella creció, yo dije, lo primero que yo dije fue, wow, qué maldita suerte yo tengo. Sí. Y si yo me hubiera visto en los zapatos de Thomasin o de su hermano menor... Bueno. No sabemos qué hubiese pasado. Pero está interesante cómo conectaron esa disfunción del sistema familiar y esas leyendas urbanas, ¿no? Que donde acaba. Y eso estaba chulo, en verdad. Ahí yo dije, ok, algo saqué de esta película porque de verdad yo me pregunté qué yo acabo de ver. Porque fue muy horrorífico. Y bueno, no sé si continuamos. Porque me estoy traumatizando de nuevo. Antes de continuar. Sí. Antes de continuar y para no traumatizar más a Vanessa, señores, solamente quiero decirle, tenemos un folclore muy bonito aquí en República Dominicana. Tenemos que hacer más películas de ese tipo. Realmente sí. Hay mucho potencial. La Ciguapa. Ciertamente. Ok.
antes de continuar, queremos hacer un breve comentario de que aquí no se utilizan ningún tipo de drogas. Por lo comentado anteriormente por mi compañero, que estaba simplemente hablando de el uso de una droga en específico en una película. Gracias. Sí, no, yo nunca he hecho LSD ni ningún otro tipo de droga para empezar. Ahora, es mente abierta y si llega un paciente que utilice ese tipo de droga, tenemos la teoría que respalda esa experiencia. Continuamos. Hay muchos testimonios de gente que sí lo ha hecho y la película se parece mucho a esos testimonios. La verdad. Pero nada, seguimos adelante. Yo quiero hablar de la tercera película que yo elegí y esta es mucho más conocida que las otras que he mencionado, creo. Bueno, ustedes me dirán, que es The Truman Show. Me impactó cuando lo vi la primera vez por el hecho de que trata primero, voy a hablar de lo que trata. Trata de... Es como un reality show, pero la película salió como en el 98, si no mal recuerdo, más o menos. ¿Y por qué impactó? Porque era como... Hablaba mucho de lo que venía en la sociedad. De cómo para entretener podemos llegar a ser invasivo y hasta abusivo. ¿Cómo yo la veo ahora? Y recientemente, porque la vi hace como 1 año, 2 años. Y la vi a través de unos lentes ya de... Que me sentí relacionada, y todos nos podemos sentir relacionados, con lo que es la intuición que siente el personaje principal. Dentro de un contexto totalmente manipulado. Yo creo que yo no he visto una película, no sé si Fran, tú piensas en una, en donde ha habido tanta manipulación a una persona. Porque esto es un contexto completo, una sociedad completa, entrenada para mentirle a una persona sobre su realidad. Entonces la persona tiene intuición o ganas de crecer, de superarse, de evolucionar y le tumban la idea para que él permanezca en este contexto controlado. ¿Y por qué digo que es la manipulación más grande? Porque esto sucede en la sociedad que vivimos, en una familia en donde las cosas son normales, dentro de esta casa, una burbuja, y ahí pasa abuso, dentro de una relación de pareja, en donde un agresor aísla a su pareja, y como la isla es más fácil controlarla. Entonces lo vemos a él, wow, el personaje, el actor, se me olvidó el nombre, pero Jim Carrey. Jim Carrey, que excelente, y da muchísima risa, y es súper appealing, como llama la atención verlo. Pero uno no puede evitar sentir pena por esta persona y tristeza profunda porque en sus ojos se nota el querer crecer y que él tiene una intuición muy fuerte. Y la terapia se basa en nosotros guiar a la persona y acompañarla en que escuche su intuición. Y para mí es sorprendente cómo él al final escuchó su intuición y rompió con toda la persona que estaba alrededor manipulándolo. Eso es increíble para mí. Y eso yo lo veo todos los días en consulta cuando es tema de violencia, en donde es más fácil manipular si está aislado. En este caso, él no sabía que él estaba aislado. Él honestamente pensaba que la gente lo quería y quería lo mejor para él. Y no, me tocó bastante. Truman Show. Véanla. ¿Qué tú piensas de la exploración de este tema de yo exploto tu trauma para mantenerte aislado y que tú no te puedas salir de los confines del mundo que yo creé para ti? Ok, sí. Yo tengo mi respuesta. Por lo del agua. Wow. Que el final que él ve, él quiere llegar a otro lugar y eso está cerrado. Truman no salen, o sea, nunca tomó un crucero, nunca les interesó por viajar. O sea, él vivía entre comillas, en un pueblo costero y nunca se interesó en salir en un barquito, en un catamarán, cruzar Saona, porque le tenía fobia al agua por lo que había pasado con su padre. Wow, tú me acabas de hacer recordar esa parte. Y yo quiero escuchar tu punto de vista, porque mientras tú lo decías, yo lo que pensé fue, no es que él no quería, es que lo controlaban. Vamos a decir que él quería enfrentar este trauma o irse a pesar de él sentir miedo, fobia, etc. Igual, le metían un cuento. O sea, había una persona que le decía, no, o sea, ahí no hay crecimiento, ahí no hay evolución, y eso es violencia. Todo lo que sea en contra de tu evolución es violencia. Todo lo que sea en contra de tu querer crecer, individualidad. Entonces, ni siquiera le permitieron enfrentar este trauma. Sí.
Pero, o sea, fíjate como, por ejemplo, que si él de que tenía intención de meterse en un barquito, de repente salía alguien y le decía, de que, loco, ¿tú te acuerdas de cuando tu papá... Entonces Y no de había repente estrés postraumático. le reactivaba todo. Ujú. Y eso es algo que muchos abusadores hacen. Sí. O sea, digo una palabra clave, te presiona un botón específico Sí. para reactivar tu trauma Sí. y que tú no te vayas. Sí. Ahorita cuando yo dije que te escuchaba hablando, yo dije, ya tengo una respuesta. Yo pensé, narcisismo. Entonces, ya que tú dices eso, es una táctica de manipulación. Sí. Todas esas personas, por querer ganar dinero, querer quedarse en un trabajo, acudieron a lo que era la crueldad. No tenían que ser, no necesariamente eran personas con personalidad, trastorno de personalidad narcisista o rasgos narcisistas, pero llegaron a tener crueldad o no tener empatía por esta persona o priorizar lo que es el trabajo por lo que es humanidad. Deshumanización. Sí, Deshumanización 100%. Truman no era sí. una persona. Truman era Un objeto un objeto. Un de prop. entretenimiento. Un prop. Sí. Esa cabeza que está ahí. Sí. Ahí está Bel. Truman era Deadpool. Jim Carrey era Deadpool. Lo oyeron aquí. No, y es impactante cómo él seguía y seguía y seguía diciendo como que quiero crecer y él en algunos momentos se preguntaba y vuelvo, es la intuición, señores, háganle caso a lo que es su presentimiento instintivo, a lo que el cuerpo me dice y él es un símbolo de eso, de lo que es salir de un ciclo de violencia, un contexto tan controlado y de verdad eso no pasaría en vida real. Al final él se quedaría en ese contexto controlado. Es demasiado. Porque se necesita una persona que te escuche y te haga caso. O uno mismo tener una evidencia de que no es real, aunque él la tuvo en la película. Pero para mí es impactante. Bueno, Sí. cuando tú dices él se quedaría, pero él pasa por un momento, o sea, la película entera es vamos a decir, su momento de crisis. Ujú. En el momento que él se da cuenta, que fue con lo del chocolate, que él empezó como a dudar. El comercial, él dijo, ¿por qué tú no me hablas a mí? Exacto. ¿A quién tú le hablas? Fue que dijo. Y fue una de las cosas que él empezó a Sí. dudar. Ahí empieza un momento de crisis. Cuando una persona pasa por un momento de crisis, estamos hablando que tiene una oportunidad de o crecer y, ¿verdad?, salir de su situación y Sí. qué sé yo. Como el famoso rise up to the occasion. Sí. Crecimiento postraumático. Exacto. Ujú. O tiene la opción de quedarse paralizado, quedarse Ujú. donde está. Ujú. Y ¿tú de verdad crees que Truman hubiera tomado la opción de... O sea, de que de manera realista él hubiera tomado la opción de quedarse? No, él hubiese sentido esa sensación de estoy preso. No. Y lo hubiese manifestado de alguna manera. Es como, o cree que se está volviendo loco. No. Y cree que pierde la cordura, que es algo que muchas víctimas de violencia, en un ciclo de violencia se puede percibir, como que soy yo que estoy mal, me culpo a mí, yo estoy viendo la cosa mal. No. Y es por eso, porque nadie me confirma mi realidad. Yo necesito a alguien que al menos me diga, eso no es así, o tú eres asá. Claro. Yo necesito ser visto para ser. Entonces, realmente, no sé, o sea, él se hubiese manifestado tal vez episodio psicótico o tal vez de alguna manera u otra dudar su propia realidad y su cordura o depresión. No tener motivación por hacer nada que tal vez atentar en contra de su vida. Es mi guess. Pero bueno. Alguna herramienta de escape, tal vez menos adaptativa, Sí. pero por lo menos la película tiene un Y al final... bar. Sí, un final inspirador y de verdad, de nuevo digo, pero es que fue muy impactante. Motiva a cualquiera a salir de un sistema Claro. opresivo. Claro. Entonces, tu tercera película. Cuarta. Aguarda. Ojo ahí. Blade Runner 2049. Está nodding ahí atrás. La gente está haciendo así. Denis Villeneuve es probablemente el mejor director trabajando hoy en día. Dune parte 2. Arrival, que salió incluso el año antes que Arrival. Blade Runner. Prisoner, Sicario, etcétera, etcétera. Pero,
Y ojo, porque yo sé que están el asunto de Ryan Gosling, ¿verdad? Sigma Male, todo ese asunto. No es tanto por... Claro, lo que pasa con Officer K, que es el nombre del personaje de Ryan Gosling, claramente, o sea, es sumamente interesante. La película presenta un contexto de la posición del individuo en medio de una guerra social. Porque el oficial K empieza a... él es un replicant que vendría siendo como un ser humano artificial que está hecho para la función, o sea, por una función específica. La función específica de K es cazar otros replicants que se vuelven independientes y dejan de hacer su trabajo. Entonces, él empieza a desilvanar una conspiración que eventualmente termina con la protección de una persona que puede ser una especie de mesías casi para los replicants. Y el verlo como en medio de esa situación y también pasando por situaciones de soledad, de cuestionarse su propia realidad, de cuestionarse si sus memorias son reales o no, porque los replicants tienen memorias implantadas. Uh-huh. Toda esa parte sumamente intrigante, sumamente interesante. Ahí fue que conocí por primera vez a Ana de Armas. Uh-huh. Y he sido un hombre diferente desde entonces. ¡Ay! ¡Ay, papá! Mira a la novia. Pero, no, es básicamente eso, como la idea de cómo el hombre persigue, vamos a decir, sus propias situaciones. Como su identidad. Cómo construye su identidad, cómo define su identidad, cómo va e intenta cumplir lo que la sociedad espera de él, al mismo tiempo de que intenta ser algo más para su gente, que intenta convertirse en algo más allá que un simple hombre, un simple seguidor de reglas. Una búsqueda de significado, que es una experiencia muy humana, para ser un replicant, porque técnicamente no era humano. Exacto. Exacto. Y es lo interesante, cómo la conexión tecnología-humanidad y cómo él terminó buscando lo que él era en la sociedad, más las presiones que vive un ser humano. Uh-huh. Sí, entiendo un poco que tú elegiste esa película. La veré de nuevo. Una locura. Sí. Pero sí, háblame entonces de tu cuarta película. Mi cuarta película fue ganadora de muchos premios el año pasado. Y qué bueno que la estoy diciendo este año, porque entonces no estoy en el boom del momento, no. Aunque hubiese dicho Anora, realmente. Pero dije, vamos a esperar el año que viene. Bueno, igual vamos a hablar de Anora más adelante. La que yo elegí fue Poor Things. Y es es bien peculiar, única, diría yo. El director Yorgos Lanthimos es, así mismo, peculiar y único. Él es rebelde también en esta sociedad, porque lo que él presenta en sus películas es como una sátira. A veces crea un mundo distópico de lo que son básicamente las normas sociales, para aplicarlo lo más resumido posible. Ejemplo, las expectativas que tiene la mujer que tienen de la mujer y tienen del hombre. Y Bella Baxter el apellido. Ay, Dios mío. Ese personaje, yo conecté demasiado con ese personaje porque fue como, me dio una libertad y, claro, conectó con mi ser rebelde. Y el ser rebelde de todos, que yo imagino que no fue una experiencia solamente que yo tuve. Ese personaje reta al ser un personaje, y voy a explicar de qué trata, porque estoy hablando de mi experiencia sin explicar de qué trata la película. La película trata básicamente de un doctor, que es muy ingenioso el nombre, que es Godwin, entonces le dicen God. Entonces eso alimenta su ego, claro. Pero él decide salvarle la vida a una mujer
Entonces la resucita, ¿no? Yo lo iba a decir igual. Ya pasó un año, señores. La resucita y lo que hace para resucitarla es que un Frankenstein experiment, un experimento medio de Frankenstein, que él agarra el cerebro de una bebé y lo implementa en la cabeza, cuerpo de la mujer. Emma Stone, increíble actriz. Me relaciono mucho con ella, en verdad. Y lo que nace es una bebé en cuerpo de una mujer. Entonces, él le enseña lo que son qué sé yo, movimientos psicomotrices, lo que come. Todo lo que se le enseña a un bebé, pero en el cuerpo de una adulta. Y lo que me gusta es que ella tiene una visión muy panorámica, hablando del lente panorámico, de lo que la vida incluso se graba con un lente circular y los colores se ven más brillantes. De ángulo abierto. Sí. Y el adulto suele ya perder lo que la exploración por los detalles, la belleza, la apreciación de la belleza. Y sí, y fue muy revelador para mí, porque yo dije, no estoy sola, porque a veces yo me relaciono con esa manera de pensar, de no hay que ver la cosa así como uno la ve. Me ayuda en mi carrera, ¿verdad? Si no fuera bien cerrada la terapia. Y eso también le ayuda a que la cosa cotidiana que uno se tiene como de presión social, ella no lo sigue, ella dice las cosas como son, ella es muy frontal. Y una cosa que también me impactó bastante fue que ella cortó patrones generacionales. Entonces, un hombre que está acostumbrado, que se encuentra con ella y la ve tan libre, le llama la atención, suele ser cómo llega el depredador o el agresor a la vida de una persona, ve lo que le llama la atención, esa libertad, y quiere quedarse, controlarla. Entonces ella no se deja controlar. Y me encanta esa personalidad de qué es lo que ella lo confronta, ¿por qué tú eres así? Y luego vemos, de nuevo digo, pasó un año, o sea, voy a seguir dando spoilers. Después vemos cómo ella no cae en ese ciclo de violencia. Y la persona que ella era, su cuerpo, sí, o sea, ¿cómo le explico? La persona que ella era antes de ser resucitada, ok. Antes de que la resucitaran, ella era una persona que tenía muchas cualidades aprendidas, muchas creencias limitantes que la llevaron a estar dentro de un ciclo de violencia. Entonces después vemos a Bella con un cerebro de una bebé, cómo evoluciona ese personaje, y es increíblemente precioso y sumamente cómico ver eso, cómo ella baila como ella quiere, ella come como ella quiere, ella dice lo que ella quiere, y ella explora y evoluciona como ser humano, y ella se encuentra con agresiones o personas así, personas agresivas y limitantes, y ella los reta. Ella básicamente dice, yo no voy a caer en eso. Y es increíble cómo se rompen patrones generacionales. Y también la película es sumamente dípica porque sí, el bebé del cual trasplantan el cerebro es la hija de la muchacha, ¿verdad? Que se yo no di esa parte. Sí. Pero ya vamos a terminar diciéndolo. Claro, no, porque ya estamos spoileando. ya yo dije todo. Ya estamos spoileando. Pero igual vean la señora. El twist más grande de la película. Exacto. La muchacha, ¿verdad? Se quita la vida porque salió embarazada fuera de matrimonio, qué sé yo. Estamos hablando finales del siglo XIX, por ahí. Cuando eso todavía era un boom importante de la sociedad. Y ella entonces, ¿verdad? No ve ningún camino hacia futuro y se toma su propia vida. Está en un estado depresivo, probablemente un trastorno depresivo fuerte. Claro. Y entonces Godwin, ¿verdad? La encuentra, logra salvarle la vida al bebé. Porque ya estaba casi a término. Y entonces hace el trasplante, ¿no? De cerebro. Y es sumamente como edípica la parte de aprender a vivir la sexualidad desde el cuerpo de quien te dio la vida. Y para los que no entienden en término edípico, ya estamos hablando de el papá del psicoanálisis, que es Sigmund Freud, que tenía esta teoría del complejo de Edipo. Bueno, lo que quiere decir es como esta relación, y voy a ponerlo lo más simple, relación inapropiada entre madre e hijo o padre e hija. ¿Y por qué digo inapropiada? Porque hay una eso él no lo llamaba así, pero es como hay una conexión ya mayor que puede llevar a que
el niño que crece con esa conexión con su mamá se relacione de manera como disfuncional con la gente. Entonces no crea relaciones sanas. Exacto. Porque tiene esa conexión con la mamá que causa como que me quede estancado en esa, lo que ya se llama simbiosis. Bueno, eso es lo que quiere decir, como que lo curioso que es agarrar el cerebro del bebé, ponérselo en la cabeza de la mamá y que ella experimente con su cuerpo de manera tan abierta es algo extraño de pensar. Pero bueno, películas que me impactaron, puede ser peculiar también y es como la rebeldía, esa película. Ahora, me encanta. Qué bueno que tú vuelves a mencionar lo de la rebeldía porque Yorgos, ¿verdad? Lántimos es un director sumamente como que le gusta transgredir, ¿no? Y en sus películas anteriores, ¿no? Killing of a Sacred Deer, Lobster, todo eso. The Lobster. Es mucho sobre personas que viven dentro de estos, ¿verdad? Sistemas hasta cierto punto ridículos. Que Sí, son, él lo ridiculiza, son él lo exageraciones ridiculiza. de las Sí. normas sociales que tenemos. Él lo lleva al punto del ridículo, pero no deja, o sea, no deja de ser lo que vivimos en el día a día. Sí, sí. Pero él generalmente como que crea estas historias de gente que ya ha vivido en ese mundo y de repente entran, de nuevo como digo, a un momento de crisis y entonces eligen buscar la manera de salir. Del Y de sistema. buscar, exacto, Sí. de salir Sí. del sistema. Igual que Bella. Esta, O sea, ella quiere salir. esta es la película en la que él toma un personaje y o sea, que crece fuera del sistema. Y al principio de la película que ella decide, no, Y- yo no quiero quedarme aquí. Y lo va explorando, exacto. Y lo Sí. va explorando desde fuera con una perspectiva completamente nueva. ¿Cuáles tú crees que son los retos más grandes? Por ejemplo, el momento de alguien que se ha pasado todo el tiempo viviendo dentro de un sistema, de querer romper esos ciclos, esos... o sea, de romper Buenísimo. con esas... Buenísima esa pregunta porque yo creo que una de las cosas más difíciles es romper las creencias limitantes. O sea, desconstruir lo que yo creo que está bien. Entender la realidad de la vida. Como que si yo vivo en una burbuja, yo creo que algo es normal. Yo creo que algo está bien, yo creo que algo está mal. Y yo creo que yo debo de ser de cierta manera. Entonces yo salgo de esa burbuja y voy a sentir shock, voy a sentir miedo, confusión, curiosidad. Ella sale más con una visión de curiosidad, por eso me encanta, por la visión tan inicial que ella tiene, o sea, el cerebro de la niña. Entonces todo es nuevo, todo es grande, todo es colorido y todo es... Y ver el mundo desde una mirada de curiosidad abre a más posibilidades de tú aprender a conocer quién tú eres, qué tú quieres en el mundo. Entonces, si yo hubiese entrado, si yo hubiese salido, ahora eso es diferente a personas que están siempre en una burbuja y ven el mundo de una manera. Entonces es más difícil ver el mundo de otra manera y entender que no estaba bien lo que pasó. O sea, requiere terapia. ¿Ok? No es por nada. Entonces seguimos. Bueno, última película de mi parte. Una película relativamente reciente. Mi película favorita de todos los tiempos. Ah, Everything, Everywhere, All at Once. 2 palabras. Trauma intergeneracional. O si tú quieres lo expando un poquito. Transmisión intergeneracional del trauma. lo que significa. Tú ves cuando tu mamá hacía algo que a ti no te gustaba. Y de repente cuando tú te encuentras que tú tienes la edad, más o menos la edad que tu mamá tenía, tú estás haciendo lo mismo o algo parecido. Es básicamente el proceso detrás de eso, ¿no? La idea de que el trauma se transmite generación por generación. Lo que traumatizó a mis padres, ellos entonces me lo imparten a mí. Y lo que traumatizó a mis abuelos, ellos se lo impartieron a mis padres. Lo que traumatizó a mis bisabuelos, se lo impartieron a mis abuelos. Y así como que si vamos hacia atrás, vemos que hay una cadena de trauma. Cuando... Y son como paquetes que te pasan de generación en generación. Es como que
Vamos a dar el ejemplo de esa misma película. Da un ejemplo de esa película. Bueno, tú tienes 3 generaciones en la que está Gong Gong, el abuelo, está Evelyn y está su hija Joy. Gong Gong es un hombre chino tradicional, ¿no? De temprano en el siglo XX, con muchas, vamos a decir, leyes, normas sociales que hay que seguir. Sí, rigidez. Por ejemplo, hay en un momento de la película en el que se ve el nacimiento de Evelyn y lo que le dice el doctor es, usted tuvo una hija, lo siento mucho. Entonces, desde esa... Sí. Una decepción ya. Exacto. Él empieza a ver a Evelyn como una decepción, la va tratando así durante toda su vida y Evelyn se va de su casa, descontenta con su padre, peleada con su padre. Consigue este hombre, Waymond, que la quiere, le promete una mejor vida en Estados Unidos, se van. Luego, cuando Evelyn tiene su propia hija, Joy, y Joy de repente se empieza a rebelar contra las normas tradicionales chinas de su casa, empieza a vivir más como norteamericana, estadounidense. ¿Se está repitiendo algo? Se tatúa. Le dice a su madre que le gustan las mujeres. Evelyn no lo aprueba. Empieza a decir que su hija es una decepción. Le empieza a criticar cada vez que la ve. En vez de decirle, mi hija, te quiero, gracias por visitarme, lo que le dice, tú te gorda, tienes que bajar de peso, revísate y chequéate tu flow entero. Sí. La critica, la llama decepción, recibió esa palabra de su propio padre o de una manera indirecta, ¿no? E inconscientemente repite. Repite los mismos patrones, retraumatizando. Y eso yo lo veo, por ejemplo, paréntesis, en casos de que hay violencia doméstica, por ejemplo. Y analizamos el caso, la mujer está hablando, yo viví esto en mi casa, yo no sé cómo yo estoy aquí, o sea, yo no sé cómo yo repetí la historia de mis padres, de mi madre que recibió maltrato y yo estoy en una posición en donde yo he sido víctima de este agresor. Y muchos no entienden que el querer transitar otro camino, el querer ir por otro lado, hace que uno transite el mismo camino. Porque entonces yo digo, yo no voy a ser esa persona que aguanta maltrato. Recibo una persona, llega una persona a mi vida a darme mucho amor y yo digo, mira, este aquí mi ejemplo de que yo no voy a repetir el mismo patrón, porque es una persona que me ama, me da todo lo que necesito y un poco más. La persona empieza a presentar episodios de ira y es como hay una negación inconsciente o consciente de que esto no me puede estar pasando. Yo voy a cambiar a esta persona. Yo voy a moldear a esta persona porque es que esta persona no es así, no puede ser. Y es un procesamiento muy inconsciente que se vuelve consciente en la terapia porque es como tanto no quería y por eso terminé en el mismo camino. Entonces, hay que trabajar. I can fix him. Codependencia. Yo veo este proyecto y yo digo, es que atento a mí. Yo no vivo lo mismo que mi mamá. Entonces, yo lo idealizo y evito conflicto, cedo, niego, le digo a mis amigas que es el mejor novio del mundo, escondo lo que realmente está pasando. Y entonces mi red de apoyo no sabe, desconoce, porque yo estoy muy avergonzada de estar viviendo esto, de repetir la historia de mi familia. Pero yo no lo había visto esa película así, yo no me fui a lo abuelo. Continúa. Y bueno, no solamente la parte de psicología, qué sé yo, eso es una película. Es una película, o sea, es un film, es cine. Y es lo que dice el título. Everything, everywhere, all at once. Mi inglés, gracias. Yo fui al colegio bilingüe. Todo al mismo tiempo, a la vez. Todo en todas partes al mismo tiempo. Y así se siente, realmente así se siente. Pero, claro, también es una carta a la gente que sufre de trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Por eso me sentí identificada, entonces, ok, sigue. Ya. Hay mucho tema de ADHD más hacia la segunda mitad y el final. Okay. Cuando tiene este personaje que está viviendo en varias versiones de su vida al mismo tiempo y no sabe en cuál enfocarse.
se siente como cuando tú tienes ese burst de energía que tú no te puedes concentrar en una sola cosa. ¿Qué hago primero? O sea, no sé si tomé esta decisión o tomé esta decisión. Que es otro tema que habla la película. Las diferentes posibilidades en donde yo puedo llegar. Y es algo que todo ser humano vive constantemente. Decisiones más pequeñas. ¿Qué voy a comer? Esto. Si como esto, me puede caer mal. Pero es demasiado rico. Entonces me lo voy a gozar y nada. Sufro la consecuencia. O como esto, que me hace bien. No es tan apetitoso, pero a largo plazo no. Es un ejemplo simple, pero ejemplos de carreras y ya cosas más macro, diría yo, más decisivo a tu vida. Sin entender, yo creo que tomamos decisiones sin entender que no son irreversibles. Yo creo que mi teoría es, si ella hubiese tomado un camino, ella puede tomar otro luego, y no tienen que ser solamente, drásticamente, esas opciones que ella presentó. O sea, se puede dar cuenta que no es feliz y decidirse todas las otras opciones que ella vio. Claro, ¿no? sí. Pero es que no nos damos cuenta que cada decisión tiene pérdida y ganancia. Yo decido esto y sufro la consecuencia. Siempre hay una pérdida, siempre hay un duelo en una decisión. Pero también hay ganancias y no son irreversibles. No hay decisión incorrecta. No hay decisión errónea. Ahora, yo me lo estoy diciendo a mí también, porque a veces hay que recordárselo. No, pero no hay decisiones... Yo creo que no hay decisión incorrecta. Tú sabes que eso es sumamente interesante porque es un tema que plantea la película también. Hay un momento con un personaje, no voy a decir cuál, le dice a Evelyn, la protagonista, le dice, tú pudieras ser cualquier versión de ti porque tú quieres estar aquí en una versión, o sea, un universo, una versión de ti en la que las cosas solo hacen sentido como por unos segundos a la vez. Y bueno, no le puedo decir la resolución de la escena porque eso sería un spoiler muy grande. Sí, pero todo se resume en el poder del amor. No. No, pero... All you need is love. O sea, una película sumamente hermosa, muy bien realizada. Y filosófica. Ampliamente filosófica. Yo puedo decir, bueno, Las Rocas, nadie va a entender si no la vio, pero ¿quién la vio? Las Rocas. Señores. Una piedra cayendo detrás de otra piedra fue la imagen que más me hizo llorar en todo 2022. Y 2023 también, porque la vi cuando la nominaron a los Oscars. Okay. La vi en 2022 cuando salió. La fui a ver al cine, la fui a ver 5 veces. Hay que ver en el cine. Y las 5 veces, una piedra cayéndose detrás de otra piedra y yo dando gritos como un chamaquito. Ok, gracias. Todo es subjetivo, de verdad. Todo es subjetivo. Ay, yo no quiero pasar... Me quiero quedar en esa película, pero bueno. Luego hacemos un episodio de esa película. Seguimos. La última, pero no menos importante, que yo elegí, fue una que fácilmente se puede olvidar con tanta película buena y yo no quiero que se olvide. Yo la quiero rescatar, pescar y poner en esta mesa. Y es Captain Fantastic. Películas. ¿Y por qué yo la quiero mencionar, esa película? Porque se basa de un... Es como una fantasía para mí. ¿Por qué? Quisiera alejar a mi familia, mi futura familia, de lo que es la sociedad, por lo dañina que es. Pero eso sería hacerle daño también, cosa que me ha puesto a pensar esa película porque no se adaptan a lo que es la sociedad y bueno. Pero lo que basa es una pareja que tiene como 6 hijos. Realmente se desvelan. Tienen 6 hijos. Tal vez eso ayudó a la economía, llevarlo a un campo. Pero bueno, se fueron a un bosque y viven una vida desconectada de lo que es la tecnología, la bulla de la política, redes sociales, bueno, tecnología engloba eso. Alejado de lo que es la sociedad, la Coca-Cola que mencionan en una, de que eso es agua envenenada, me encantó. Eso era el diablo. Sí, me la bebo la Coca-Cola, pero bueno. Y lo que me gustó de esa película es que no es solamente que él los lleva a lo que es contacto con la naturaleza, a hacer rituales chulísimos, en donde ellos tocan música. Se oye hippie, pero confíen, mírenla, porque lo que fomenta es como individualidad en niños. Si ellos tienen una pregunta, él les responde de manera frontal. Es refrescante porque lo que uno está acostumbrado es que digan, no, esos temas son de adultos o te quieran disfrazar algo, una realidad. Él le dice pim pum lo que es. O sea, por ejemplo, una niña pregunta lo que un agresor sexual, algo así. Y él le dice tal cosa. Y léete este libro y dime lo que tú piensas de eso. Fomenta lo que es dudar.
lo que es el pensamiento crítico. Muchísimas cosas, la individualidad y la independencia. Porque él dice, halo, tú puedes. Entonces ellos construyen, ellos pescan, ellos cazan. Viven en comunidad. Y como le digo, fue una fantasía verlo. Claro, se ve el otro lado, que es yo no puedo obligarlos ni siquiera a algo que yo crea que está bien. Es como, por ejemplo, una familia cristiana que la hija dice, yo no quiero saber ya de cristiano. Estoy cansada de que me inculquen esto y me impongan esto y diga, mis hijos no van a ser cristianos. Está repitiendo lo que dijimos ahorita. Por no querer transitar un camino de imposición religiosa, yo impongo a lo que es, qué sé yo, que sean ateos, que sean agnósticos. Y es como, eso es un choque también, porque uno de los hijos decide ir a la universidad. No decide quedarse en el bosque haciendo muchísimas cosas. Bueno, quiere una vida, ¿no? Sí, claro. Entonces, al final del día hay que adaptarse a lo que la sociedad, una de la enseñanza. Pero para mí fue muy precioso ver cómo ellos, a pesar de reintegrarse, tienen sus valores, tienen su pensamiento crítico. O sea, van al mundo. No sé cómo voy a hacer yo con mi crianza con mis hijos, pero voy a encontrar un medio. Ok. Y por eso le elegí fomentar individualidad e independencia. Fíjate que tú dices, ¿verdad? Individualidad, independencia, todas esas cosas. Y entonces se vuelve un reto precisamente cuando ellos deciden expresar esa individualidad y decir, a lo mejor yo no me quiero quedar aquí. Uh-huh. El papá lo acepta. Hay una lucha interna, se nota. Sí. Pero él lo acepta. No, eventualmente lo acepta, pero se convierte en un reto porque como que, wow, les enseñé como que tan bien a tener su propia vida que la vida que ellos van a tener los va a alejar de mí. Uh-huh. Sí. Wow. Porque yo no quiero esa vida. Exacto. Entonces, wow, es increíble porque todo padre debe vivir eso. Y sabré yo con mis propios hijos lo que es el reto de yo inculco algo, me hace sentido, es humano, no quiere eso y yo no puedo controlarlo. Incluso yo los eduqué así. Entonces, me surge esta pregunta para todos los que nos están escuchando, ¿no? ¿A través de qué lente ven su vida? Que fue la primera pregunta. Uh-huh. ¿Y qué películas tal vez le cambió su lente? ¿Qué película a ustedes le cambió su lente? Elijan 5 tal vez, o bueno, en próximos episodios. Si tienen una... La cantidad que sea. Sí, yo tengo muchísimas más. Y no incluir las románticas, melancólicas, pero vienen por ahí. Y no sé si tú quisieras decir lo que vamos a hacer en el próximo episodio. Bueno, a partir del próximo episodio ya vamos a empezar en dinámica de lo que es realmente este podcast. Como dice el conocido Luisito Comunica, ahora se viene lo chido. Vamos a empezar a hablar de películas específicas. Sí, vamos a entrar en contenido. Un capítulo entero hablando de película, o sea, de una película, desglosando todos los temas que tengan que ver con psicología. Y nada, gracias por vernos, por escucharnos. Síganos en Instagram, ATVLente. Nos pueden seguir en toda la plataforma de podcast, donde ustedes oigan, ahí vamos a estar. Y bueno, si no quieren ver nuestras bellas caras, si quieren ver mi camisita de Spider-Man, si quieren ver la cabeza de Deadpool que tenemos aquí en el set, pueden entrar a YouTube y vernos. Sí. Hasta el próximo episodio.